Esta mañana estaremos examinando ya la estrofa número 14. 14 estrofas ya hemos avanzado de este precioso salmo. Hemos avanzado ya bastante y de hecho solamente quedan 8 estrofas más, alrededor de 8 semanas, ¿verdad? 2 meses más con este salmo que ha sido un salmo precioso. No sé si ha sido de bendición para ustedes, pero en lo personal, mientras estamos ahí preparando el estudio, preparándonos en la casa, ha sido una bendición poder recordar la suficiencia de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios también nos dirige en todo momento. Estamos agradecidos con el Señor y en esta mañana estaremos en la porción del verso 105 al 112 del Salmo 119. Salmo 119, versos del 105 al 112. La estrofa anterior, ustedes lo pueden notar ahí, que comienza en el 97 y hasta el 104. Esa estrofa es conocida como la mem, ¿verdad? Por la consonante del alfabeto hebreo. Y ahí notamos el amor que tiene el salmista y el deleite que tiene el salmista en la ley de Dios. Observen ahí el verso 97, cómo señala esto. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y verso 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Realmente el salmista se deleitaba en la palabra de Dios. Era una realidad. Tenía un amor profundo por las escrituras, por lo que tenía en sus manos en ese momento. Un placer en la palabra de Dios que lo hizo comprometerse con la palabra de Dios. Nuevamente, un placer en la palabra de Dios que lo hizo comprometerse con la palabra de Dios. Y es que siempre sucede así. Cuando uno ama a alguien, se compromete con alguien. Y podemos pensar, por ejemplo, en el matrimonio. Cuando nosotros amamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, cuando éramos novios, novio, novia, pues nos comprometimos uno con el otro, ¿verdad? Fuimos ahí al matrimonio y manifestamos nuestro amor y nuestro compromiso con un pacto para siempre de estar juntos, ¿verdad? Amándonos. Y es lo que hace el salmista. Él expresa su amor profundo a la palabra de Dios, que lo lleva también a un compromiso profundo en la palabra de Dios. ¿Y por qué es que ama la ley de Dios? Nos explica en el verso 97, porque todo el día medita en la ley de Dios. No puedes amar a alguien si no lo conoces, ¿verdad? Pero el salmista dice, yo amo la ley de Dios porque medito todo el día en la ley de Dios, verso 97. Verso 98, porque sus mandamientos siempre lo acompañan, siempre están con él. Verso 99, porque los testimonios de Dios son su meditación. Además, versos 100 y 101, porque obedece sus mandamientos. Y versos 102 y 104, porque es enseñado por Dios con sus juicios y porque ha obtenido inteligencia. Es por eso que el salmista puede decir, yo amo la ley de Dios. Porque no solamente la ha leído, sino se ha apropiado de ella y lo ha dirigido en todo momento de su vida. Y si acá no tenemos un amor por la palabra de Dios, si hay alguno entre nosotros que no se deleita en la palabra de Dios, es realmente porque no hemos pasado tiempo en la palabra de Dios, porque no hemos estado meditando en la palabra de Dios, porque no hemos estado estudiando la palabra de Dios y muy importante, porque no la estamos practicando, no la hemos estado practicando. Cada vez que uno medita en la palabra de Dios, cada vez que uno está practicando la palabra de Dios, lo lleva a amar la palabra de Dios, porque realmente uno ve los resultados en la vida práctica. Al pensar en la palabra de Dios, ser dirigidos por la palabra de Dios, vemos los resultados y eso nos hace explotar en alabanza a Dios, en hasta querer a veces besar este libro, ¿no? Deleitarnos y gozarnos porque encontramos en ella tantas promesas, tanta bendición, tanta guianza, que incluso cuando caemos y nos desviamos y somos pues dirigidos y hasta cierto punto disciplinados, también trae una convicción muy linda a nuestras vidas. Y por eso el salmista puede decir ahí en el 97, oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley. El salmista tiene un compromiso con la palabra de Dios. Y esto ha detonado en un impresionante resultado en su vida.
porque observen lo que dice en el verso 98. Lo ha llevado a ser más sabio que sus enemigos. Versos 99 y 100. Ha llegado a ser más entendido que aquellos que le enseñaban. E incluso que las personas de más canas, los más ancianos. Versos 101, 102 y 104. Ha sido cada vez más piadoso en sus decisiones, porque ama la palabra de Dios y practica la palabra de Dios. Y todo esto lo vimos la semana pasada en la estrofa Mem, versos del 97 al 104. Pero ahora en esta estrofa que examinaremos en esta mañana, que es la Nun, ahí vemos al salmista reconociendo que la palabra de Dios es la única, escuchen bien, es la única y exclusiva luz que le guía en un mundo rodeado de oscuridad. Para él, si hay una luz que lo guía en su camino, es la palabra de Dios. No hay otra luz, no hay otra lámpara que lo puede guiar. No hay nadie más que lo puede, digamos que direccionar en la senda correcta. Es única y exclusivamente la palabra de Dios. Es Dios a través de su palabra. Una lámpara, una luz, la palabra de Dios con la que se ha comprometido con todo su ser. Y eso es notable en esta estrofa. Él se ha comprometido con esta luz, con esta lámpara, con la palabra de Dios, con todo su ser, con su alma, con su boca, con sus pies, con su corazón. Porque nos dice ahí en el verso 105, observen, que sus pies son alumbrados, ¿por qué? Por la palabra. Verso 108, que su boca ofrece sacrificios, observen ahí, de acuerdo a la palabra de Dios. Verso 109, que su alma no se ha olvidado de la palabra de Dios y que su corazón se goza y se inclina en la palabra de Dios. Impresionante cómo este personaje, este hombre, como tú y yo, varón, ¿verdad? No como las mujeres, pero nos podemos situar ahí todos y reflejar en él cómo él está atesorando la palabra de Dios, está deleitando, la considera como lo más valioso, la considera como aquella que lo guía en sus decisiones. Y es un hombre como usted y como yo. Es una persona que vive en un mundo de oscuridad como tú y yo. Es un hombre que pasa tribulaciones, que atraviesa momentos de fragilidad, que personas lo atacan, que está rodeado de filosofías mundanas, pero él se aferra a la palabra de Dios. De tal forma que se deleita en la palabra de Dios. Y noten, nuevamente recordando el verso 97, que él dice que él ama la ley de Dios. Para aquellos que dicen, uy, la ley hoy no aplica, ¿verdad? O la ley, uy, no, qué feo, que tantos mandamientos, tantas ordenanzas. No, él se deleita en la palabra de Dios. Él ama la palabra de Dios. Para él es lo más precioso. Y en esta sección, la Nun, que he titulado Luz Celestial para el camino terrenal, en esta mañana caminaremos con el salmista por tres escenarios que nos mostrarán su compromiso con Dios y con su palabra, al ser obediente a la palabra de Dios. Tres escenarios que nos muestran el compromiso del salmista con Dios al obedecer su palabra. Y esto te ayudará a ti en esta mañana a atesorar en tu corazón la palabra de Dios. No a despreciar, sino a atesorar la palabra de Dios en tu corazón y a practicarla diariamente. Primer punto, una senda guiada por la palabra. Una senda guiada por la palabra, versos 105 y 6. 105 y 106. Una senda guiada por la palabra, versos 105 y 106. Segundo punto, una senda difícil por la palabra. Versos del 107 al 110. Una senda difícil por la palabra. Y tercero, una senda prosperada por la palabra. Versos 111 y 112. Pero leamos juntos la palabra de Dios. Vean ahí sus Biblias. Salmo 119, comenzando ahí en el verso 105. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Yahweh, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Yahweh, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca
y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu infinita misericordia. Gracias por tu gracia, Señor, también inagotable. Gracias porque podemos venir a ti en el nombre de Jesucristo, acercarnos a tu trono de gracia, a ti que eres un Dios santo, santo, santo. Gracias porque nos concede, Señor, salvación en Cristo, pero también santificación en Cristo mientras estamos acudiendo a la palabra de Cristo para ser purificados, renovados en nuestra mente. Gracias, Señor. En esta mañana queremos adorarte con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Permítenos hoy en esta escuela dominical el poder ser enseñados por ti, que podamos ver esta estrofa, Señor, y que pueda ser de mucho ánimo para nuestras vidas, que realmente salgamos de esta escuela dominical atesorando esta lámpara y usándola todos los días de nuestra vida, y que podamos decir como el salmista: esta es nuestra heredad, esto es lo que buscamos todos los días de nuestra vida, y que podamos deleitarnos en ella. Concédenos sabiduría mientras estudiamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Su Biblia ahí, verso 105, ¿cómo comienza esta sección el salmista? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El autor ya había hecho referencia a sus pies, cuando en el verso 101, vean ahí, nos dice que de todo mal camino contuvo sus pies. Dice ahí: de todo mal camino contuve mis pies, con un objetivo. Vean ahí la segunda parte de este verso, el 101, con el objetivo de guardar y practicar la palabra de Dios. Pero ahora acá en el verso 105 nos dice que la palabra de Dios es una lámpara, es una lumbrera que hace brillar su camino. Vean el 105, lámpara a mis pies es tu palabra. Y es que Proverbios 6:23 nos dice que el mandamiento de Dios es lámpara. El mandamiento de Dios no es algo que los escritores ven como algo feo, algo que tengo que cumplir, que tengo que obedecer. No, lo ven como algo precioso. Lo ven como una lámpara. El Proverbios 6:23 nos dice ahí Salomón: el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y acá el salmista nos dice en el 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto es notable, hermanos, porque nuestro autor reconoce que todo camino en esta vida es oscuro. No hay un solo camino en este mundo donde haya algo de luz. No hay. Por eso el salmista dice: lumbrera a mi camino, lámpara a mis pies es tu palabra. Y esto no lo debemos perder de vista, porque si hay algo en este mundo es oscuridad. Nuevamente, no hay un solo camino en este mundo donde haya algo de lucidez, algo de brillo, donde podamos estar confiados y caminar. No, por eso el salmista nuevamente el 105 dice: tu palabra es mi lámpara, tu palabra es lumbrera para mi camino. Todo lo que encontramos de este lado del cielo, hermanos, está lleno de oscuridad. Y esto es así a causa del pecado. Esto es así a causa de todo ese pecado que entró a la humanidad. Vamos a Efesios 2 y veamos ahí cómo nos describe el apóstol Pablo lo que observamos aquí en este mundo. Efesios 2, versos del 1 al 2. Efesios 2, versos del 1 al 2. Noten ahí, dice, estoy leyendo desde la Reina Valera, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero noten el verso 2.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, vean ahí, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y quién domina lo que hay en este mundo? Esa corriente, dice, continúa ahí Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En este mundo, según Pablo, lo que vemos es al príncipe de este mundo, a Satanás aquí, teniendo autoridad sobre este mundo, donde su influencia es profunda, porque noten ahí, dice que antes estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Nuevamente un mundo donde Satanás tiene la autoridad sobre los inconversos. Claro, una autoridad delegada por Dios, ¿verdad? Una influencia permitida por Dios a causa del pecado, pero la realidad es que el príncipe de este mundo es Satanás. Y él es el que domina este mundo, las filosofías, la corriente de este mundo, dice Pablo. Antes estábamos ahí siguiendo a Satanás y siguiendo todas esas filosofías, toda esa corriente de este mundo, todas esas doctrinas, filosofías humanas que operan, dice, en los hijos, noten ahí, de desobediencia, de desobediencia. Esas personas que no han obedecido el evangelio, porque hermanos, el evangelio son buenas nuevas, sí, pero también es un mandato. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el evangelio. Y todos aquellos que hemos venido a la salvación por gracia únicamente, mediante la fe solamente, hemos obedecido el evangelio. Arrepiéntete y cree. Pero todos aquellos que no han venido son desobedientes al evangelio. Y el príncipe de este mundo domina sus vidas. Las filosofías de este mundo están aquí, nos rodean, hermanos, nos rodean. Por eso el salmista dice, necesito de tu lámpara y tu palabra es mi lámpara. Es una luz para mí, para mi vida. Y lo sabemos, Satanás está muy activo, no está pasivo, está muy activo acá en este mundo. Job nos enseña ahí en Job 1:7 que siempre está rodeando la tierra, que siempre está andando sobre el mundo. Obvio, no es omnipresente, ¿verdad? Tampoco es omnisciente. No podemos echarle la culpa de todo a Satanás, aunque a veces algunos ahí están, ¿verdad? Echándole la culpa siempre a Satanás. Realmente nuestra batalla principal es con nuestra propia carne. Pero es una realidad, Satanás está ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. Si bien es cierto, no puede, digamos que, poseer a un hijo de Dios, a una hija de Dios, pero está ahí rodeando el mundo, está ahí mayormente mediante estas filosofías, ¿verdad? Dominando al mundo. Y el salmista sabe y entiende eso. Por eso reconoce que la palabra de Dios puede ofrecer única y exclusivamente la luz que necesita para vivir en este mundo y para así agradar a Dios. Me acuerdo que hace algunas semanas, quizá usted también se acuerde, pero hace algunas semanas acá tuvimos problemas con la luz, no sé si se acuerden. Por ahí hasta había show de luces, ¿verdad? Parecíamos una iglesia ahí medio curiosa, pero no fuimos nosotros. Fue pues un problema aquí en el hotel. Estaban ahí las luces y de repente, ¡pum!, se fue la luz. Y ahí de manera muy inteligente y hábil, muchos de ustedes sacaron su celular y pues prendieron la lucecita. Y es que no nos gusta la oscuridad. No queremos la oscuridad. Queremos estarnos viéndonos al rostro, ¿verdad? Queremos pues ver qué hay a nuestro alrededor. No nos gusta la oscuridad. Todos deseamos tener, por ejemplo, suficiente luz en la casa. Todos deseamos tener también suficiente iluminación en la oficina, en nuestros lugares de trabajo, acá en la iglesia. Incluso mientras manejamos, a veces vamos en lugares muy oscuros y prendemos las luces, ¿cómo se llaman? Las luces altas, porque deseamos ver más allá de lo que alcanzamos a ver por la oscuridad. Es indispensable la luz para vivir, ¿no es cierto? La necesitamos. Y a veces cuando se nos va la luz en la casa, ahí andamos con las velitas buscando, con las lámparas. Si esto es así con la luz física, ¿cuánto más no necesitamos la luz espiritual? Es necesaria,
Es vital la luz espiritual, la que encontramos aquí para nuestro andar diario, para nuestro caminar recto delante de Dios. Lo triste es que hay algunos que rechazan la luz. Lo necio es que algunos abandonan la luz. Incluso nosotros mismos, si somos honestos, muchas veces estamos pensando en otras cosas. Estamos dejándonos guiar por las filosofías de este mundo, dominadas por Satanás, alejándonos, cuando no estamos estudiando la palabra de Dios, alejándonos del consejo de Dios. Y piensen por un momento, qué necio es eso. Pero a veces estamos ahí, hermanos. A veces estamos ahí pensando en otras cosas, escuchando otras voces, porque no somos personas comprometidas con la palabra de Dios. Y estamos ahí sin saberlo, aunque muchas veces sabiéndolo, caminando a tientas. Por eso nos caemos, por eso tropezamos, porque no acudimos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es vital para vivir en un mundo de oscuridad. Dios mismo, en su palabra, nos dice que Él es la lámpara que alumbra las tinieblas de toda persona. Vayan ahí a 2 de Samuel. 2 de Samuel. Capítulo 22. 2 de Samuel, capítulo 22, verso 29. Noten ahí. Noten ahí quién es la lámpara. El salmista nos está diciendo que la palabra de Dios es la lámpara, ¿verdad? Pero vean qué es lo que nos dice acá la Biblia. 2 de Samuel 22, 29. ¿Quién es la lámpara acá? Yahweh, Jehová, Dios mismo. Hermanos, porque la palabra de Dios proviene de Dios. Sí, hay autores humanos, pero fueron cargados, movidos por Dios para escribir lo que Dios quiso comunicar y nada más. Y en un sentido, la palabra de Dios es un sinónimo del carácter de Dios, de la persona de Dios. Por eso puede decir aquí, 2 de Samuel 22, 29, tú eres mi lámpara, oh Yahweh. Tú, mi Dios, eres quien alumbrará mis tinieblas. Incluso esto mismo, y construyendo sobre esta misma idea, el apóstol Juan nos dice algo también muy especial. Vayan ahora al Nuevo Testamento, primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Con ese entendimiento que observamos con los creyentes del antiguo pacto, ahora vea el creyente del nuevo pacto, cómo ve a Dios, cómo considera a Dios. Es una enseñanza, es una realidad, es una verdad. Primera de Juan 1:5, Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. La palabra de Dios es nuestra lumbrera. Yahweh es luz. Dios es luz. El salmista nuevamente nos dice, la palabra de Dios es luz. Y hermanos, el Verbo encarnado, Jesucristo mismo nos dice, yo soy la luz. Vayan ahora ahí a Juan 8:12. Juan 8:12. Vean ahí Juan 8:12. ¿Cómo dice nuestro Señor Jesucristo? Yo soy. Y estos yo soy, Pablo lo repite, el evangelista lo repite muchas veces, estas declaraciones, ego y mí, que significa o apunta a ese gran yo soy, a ese Yahweh. Está diciendo Jesucristo, yo soy Yahweh, yo soy la luz del mundo. Y noten que dice, no, yo soy una luz del mundo, sino dice, yo soy la luz del mundo. Artículo particular, ¿verdad? Que define una luz única y exclusiva. Dice, yo soy la luz del mundo. Dice, y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Quién desea andar en tinieblas en su vida? Lo explicaba hace unos momentos. En nuestra vida física, ¿quién desea la oscuridad? Nadie, a menos de que queramos dormir, ¿no es cierto? Queremos que no entre ningún rayito de luz, estar totalmente en oscuridad. Pero mientras estamos vivos, mientras estamos en actividad, deseamos estar
con luz. Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. ¿Quién desea estar en las tinieblas? ¿Quién desea estar en la oscuridad? Solamente un muerto espiritual. Solamente un muerto espiritual. Pero dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, no caminará en tinieblas, no vivirá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuevamente lo triste y en un sentido necio es que muchos no desean la luz. No desean la luz espiritual. En pocas palabras, no desean a Dios, sino a Satanás. En pocas palabras también, no desean ser guiados por la palabra de Dios, sino ser guiados por las filosofías que están dominadas por Satanás. ¿Quién quiere eso? Solo un muerto espiritual. Solo alguien que ha sido engañado realmente. También el apóstol Juan nos dice una gran verdad en el capítulo 3, versos 19 y 20. Y nos explica por qué algunos no quieren la luz, por qué algunos no atesoran a Jesucristo, por qué no desean al Verbo encarnado, la palabra de Dios, al mismo Yahweh. Juan 3, 19 y 20 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y noten ahí, si no amas a Dios, amas a Satanás. Si no amas la palabra de Dios, la luz, amas las tinieblas. No hay puntos medios. Verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Noten ahí, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras, noten, no sean reprendidas. La luz, Yahweh, Jesucristo, la palabra de Dios, que ofrece salvación y guía para estos que no quieren la luz, que aborrecen la luz, que rechazan la luz, viene a ser su condenación. Muy triste, porque repudian la luz, rechazan la luz, no la desean. Pero qué diferencia con el salmista. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara o linterna es a mis pies la palabra de Dios. Y lumbrera o luz que brilla a su camino. Y si esto es una realidad para el salmista, también debe ser una verdad para nosotros. Debe ser algo que nosotros tengamos muy presente en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. La necesidad, hermanos, de ser guiados por la palabra de Dios. La necesidad, hermanas, de ser guiadas por la palabra de Dios. Nuevamente vivimos en un mundo sumergido en las tinieblas, donde únicamente podemos encontrar brillo, luz, por medio de la palabra de Dios. Por eso necesitamos de la linterna de las Escrituras. Necesitamos ser dirigidos en todo momento para no ser engañados. Ahora es muy fácil con esto que tengo aquí, ¿verdad? Que muchos estén opinando ahí cosas y nosotros observando en las redes, Facebook, Twitter y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Incluso hay teólogos ahí de internet diciendo cosas, señalando verdades. Pero hermanos, nosotros debemos de acudir a esto, a la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, que es nuestra guía para poder ser dirigidos. Claro, Dios ha regalado pastores, maestros en las iglesias locales, pero usted y yo somos llamados a meditar en la palabra de Dios. Y Juan nos dice que tenemos la unción del Santo, es decir, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, morando, quien nos ayuda para poder recibir su iluminación y comprender la palabra de Dios. Por eso el salmista, después de decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, añade, por esa verdad, por esa gran realidad en su vida, por eso dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. A la luz de esto, de que tu palabra es luz para mi camino, entonces yo juro y lo ratifico. Es como si dijera, lo firmo con sangre, que voy a guardar, y noten ahí, tus justos juicios.
tus juicios que son justos, tus juicios de justicia. Para el salmista, los juicios de Dios, los mandamientos de Dios son juicios justos. No hay equivocación. La palabra de Dios lo dirige siempre. Y aunque a veces no sea lo que Él quiere, ¿verdad? En su vida diaria, pero Él sabe que en la palabra de Dios puede encontrar un juicio que es justo, una palabra que es idónea, que es perfecta, que es recta y que lo puede guiar en todo momento. Por eso dice en el 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Claro que sí, porque Él ha visto y ha experimentado que realmente la palabra de Dios es luz para Él. Él se está obligando, noten ahí, se está obligando con un juramento. Noten ahí, juré y ratifiqué, se compromete a practicar, no sus ideas, no sus razonamientos, no lo que otros le aconsejan en base a sabiduría humana, sino en base a la palabra de Dios, a los juicios de Dios. Es como si estuviera diciendo ante un notario en nuestro contexto, ¿verdad? Vengo aquí y delante de ti, fedatario público, me obligo y estoy resuelto a practicar los justos juicios de Dios. Y si no lo hago, que Dios me lo demande. Ese es el compromiso que Él tiene con la palabra de Dios. Y noten que lo dice a Dios directamente. No lo dice ahí a personas para que lo vean y digan, uy, qué piadoso es este hombre, ¿verdad? Aunque nosotros lo vemos y decimos, uy, sí, qué lindo, qué hombre tan resuelto. Pero Él lo está diciendo en una oración a Dios y lo vamos a ver. Está orando, está rogando a Dios. Se está comunicando con su Padre, con aquel que le dio vida, con aquel que le dirige. Él se compromete ahí con Él. Dice, me obligo, estoy resuelto a practicar tus justos juicios. Guardar los juicios de Dios, con el sentido de practicarlos. Es lo que hace a todo hombre, mujer, niño, adolescente, joven, adulto, casado, soltero, a todos sin excepción. Guardar, practicar la palabra de Dios es lo que nos hace caminar rectamente, hermanos. Lo que nos hace andar sabiamente. Por eso nuestro compromiso con la palabra de Dios debe ser firme y continuo en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. En nuestra familia, nuestro hogar, en nuestra educación con los hijos, en nuestro rol como padre, madre, esposo, esposa, en nuestro lugar de trabajo, en la iglesia misma, ¿verdad? En la vida de la iglesia. Debemos ser dirigidos por nuestra lámpara, que es la palabra de Dios. Pero vean que la realidad de la vida en este mundo, lo que está atravesando el salmista, pone a prueba su compromiso con lo que está diciendo. Él está diciendo que la palabra de Dios es su lámpara y que Él ha jurado algo y lo ha ratificado. Y somos buenos para decir, ¿verdad? Somos buenos y prontos para afirmar cosas. Sí, yo amo la ley de Dios. Sí, yo me comprometo con la palabra de Dios, con Dios mismo. Somos muy fáciles y prontos. Pero ahora acá el salmista, Dios pone a prueba lo que está diciendo mediante la aflicción. Y ese es el segundo punto del bosquejo. Una senda difícil por la palabra. Versos del 107 al 110. Una senda difícil por la palabra. Y es que, hermanos, todo aquel que quiera vivir piadosamente en este mundo sufrirá aflicción. Sufrirá de otros. Vean la realidad de la vida en el salmista en ese momento que está escribiendo. 107. Afligido estoy en gran manera. Y lo que está diciendo es que estoy afligido gravemente. Se encuentra totalmente doblegado por las situaciones que está atravesando. Vean ahí nuevamente, afligido estoy en gran manera. Y muy importante, no busca soluciones en sus fuerzas, en las fuerzas de otros, en su sabiduría, en la sabiduría de otros. Se encuentra casi muerto, pero ahí, en ese estado, angustiado, afligido gravemente, considerándose casi muerto, busca sabiduría, busca dirección,
busca volver a la vida conforme a la palabra de Dios. Vean ahí cómo lo señala en el 107 en la segunda parte, vivifícame. Y con este sentido ahí de ruego, oh Yahweh, vivifícame conforme a tu palabra. Y es que, hermanos, esa es la naturaleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos salva. Vamos ahí al Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice ahí el salmista, la ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma. Santiago 1:18. No sé si lo han notado, pero los he estado llevando a pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque son verdades que trascienden las generaciones, los siglos, los pactos. Ese es el carácter de Dios y de su palabra. Santiago 1, verso 18. Él de su voluntad, Dios de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro 1:23 dice, somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra nos da vida espiritual, hermanos, pero también nos alimenta y nos fortalece, porque vean ahora el capítulo 2, versos 1 y 2. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que es una realidad, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La palabra de Dios nos salva y la palabra de Dios nos santifica, nos fortalece, nos alimenta. Por eso el salmista dice ahora acá, en el 107, estoy afligido, estoy ahí derrumbado, casi muerto, pero tu palabra me da vida. Es como si me levantara del piso. Estoy ahí tirado, ¿verdad? Por las aflicciones, abrumado, pero tu palabra es la que me levanta. Y hermanos, este es un recordatorio para cuando estamos atravesando ahí situaciones tristes, difíciles, cuando estamos atravesando problemas, ir a la palabra de Dios. Claro, en nosotros hay tristeza, hay angustia, hay dudas, pero no podemos ni debemos quedarnos ahí, sino debemos correr a la palabra de Dios, porque es la única que puede levantarnos, hermanos. Es la única que puede hacernos voltear nuestros rostros al cielo y ser dirigidos por Dios. Solamente en ella podemos ser vivificados como el salmista. Y vean cómo continúa con su oración en el 108. Te ruego. Noten esta expresión de ruego que observamos ahí en la parte final del 107 cuando dice, oh Yahweh, vivifícame. Y luego en el 108, te ruego, oh Yahweh, repite el nombre de Dios, ¿verdad? Y esto es interesante y notable, porque lo que tiene en su boca en medio de la aflicción es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios. No solamente es la palabra de Dios, sino es el nombre de Dios, del Dios de pactos que lo sostiene, que ha prometido estar con Él, así como Jesucristo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no es cierto? 108, te ruego, oh Yahweh, y noten cuál es la petición, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Este hombre deseaba ser hallado por Dios con una adoración agradable a Dios. En términos del Nuevo Testamento, este hombre deseaba ser encontrado por Dios, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y esto lo dice, no cuando está ahí gozando una situación de mucha felicidad. Lo hemos visto, está afligido en gran manera. Y es ahí cuando él ora, cuando él ruega, cuando pide de manera muy especial a Dios ser hallado como una persona que ofrece un sacrificio voluntario a Dios con su boca
y que a Dios se ha encontrado como una persona agradable delante de los ojos de Dios, que ofrece un sacrificio a Dios genuino. Se encuentra nuevamente gravemente abrumado, y esto lo vemos en los versos 109 y 110. Se encuentra en una situación difícil en la vida. Noten ahí, mi vida está de continuo en peligro. No solamente dice que está ahí afligido en gran manera, verso 107, por implicación, cuando dice vivifícame, estando ahí casi muerto, ¿verdad? Tumbado, por decirlo de alguna manera, sino también en continuo peligro. Ahí se ve él, en un continuo peligro. Verso 110, noten cómo añade algo más. Dice que los impíos han puesto un lazo por él. Lo han tratado de, como también podemos pensar, engatusar, ¿verdad? Han tendido una red para que él caiga. Dice, verso 109, mi vida está de continuo en peligro. Los impíos me pusieron lazo. Pero vean el compromiso del salmista en la angustia, en la aflicción. 109, pero, más, no me he olvidado de tu ley. No me he olvidado de tu ley. Hay muchas cosas que se le olvidan, probablemente, pero hay algo que en la angustia no se le olvida, y es la ley de Dios. Y esto de no olvidarse de la ley de Dios no implica nada más de que se ha memorizado la palabra de Dios y pues aquí la tiene y no se le olvida, sino el sentido es que, noten la segunda parte del 110, no se olvida de tal forma que no se desvía de la palabra de Dios. Seguramente él tenía en su corazón, en su mente, atesorada la palabra de Dios, memorizada la palabra de Dios. Pero más importante, él quiere que entendamos y sepamos que él la tiene ahí memorizada y que lo hace no desviarse de los mandamientos de Dios. Y esto nos reta mucho, porque podemos estar ahí leyendo muchos libros, podemos estar ahí aprendiéndonos muchos versículos, podemos conocer muchos pasajes de la Biblia, muchas narrativas, mucha teología, pero si eso no se aplica en la vida diaria, de nada sirve, hermanos, hermanas, no nos equivoquemos, no pensemos diferente. El conocimiento de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre debe de llevarnos a vivir rectamente, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, nos parecemos a los demonios, ¿verdad? Que ellos también conocen y entienden. Somos más parecidos a ellos que algunos escritores de la palabra de Dios. Por eso debemos de recordar esto y nuevamente subrayar cuando lo está diciendo esto el salmista, cuando está afligido. Cuando ahí tendemos a dudar, ¿no es cierto? Cuando tendemos a olvidar, a reaccionar de diferentes maneras. Pero él dice, aunque mi vida está de continuo en peligro, aunque los impíos han puesto lazo en contra mía, no me he olvidado de tu ley, no me desvié de tus mandamientos. Y aunque no nos dice más detalles de cómo es que esos impíos han puesto lazo para su vida, nosotros podemos pensar en muchas aplicaciones prácticas en nuestra vida, muchísimas. Al estar escuchando todo lo que sucede en este mundo oscuro, dominado por las filosofías de este mundo y pensando, bueno, en el matrimonio, pues los roles pueden cambiar un poco, ¿verdad? Y no pasa nada. Sí, yo creo en el evangelio, pero bueno, pues aquí la mujer, mis chicharrones truenan, ¿verdad? Y el hombre, pues ahí se hace a un lado. Ahí, bueno, pues a los hijos, ahí no es necesario tanto estarles instruyendo a cada rato la palabra de Dios. Y tomando tantas decisiones equivocadas en nuestra vida, en todos los aspectos, hermanos. Pero debemos recordar que eso que decimos debe ser una realidad en nuestra vida. Debe realmente ayudarnos a no desviarnos de Dios y de su palabra.
podemos decir muchas cosas. Podemos, en términos prácticos, publicar tantas cosas en las redes. Pero lo que se ve en tu vida es lo que realmente refleja el carácter, tu compromiso con Dios. Y eso es tan notable, de verdad, es tan visible en las personas. Pero algo más importante que eso es que a Dios no le engañamos. A Dios no se le escapa nada. Él conoce no solamente nuestros pensamientos, sino las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué es que está diciendo esta persona esta cosa? ¿Por qué es que está actuando de esta forma? ¿Porque quiere recibir una palmadita? ¿Porque quiere que lo vean? El salmista no quiere eso. Él quiere ser hallado como una persona que ofrece adoración a Dios genuina y que Dios se agrade con él. Y ese debe ser nuestro pensamiento, hermanos. Atesorar la palabra de Dios para ponerla en práctica y que Dios nos observe y que vea nuestros pensamientos, vea las intenciones de nuestro corazón, vea nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir y se agrade. Y se agrade. Pero ahora vean versos 111 y 112 por último, cómo esta senda que decíamos al principio es una senda del salmista guiada por la palabra. Después también es difícil por la palabra, porque él se ha comprometido con la palabra de Dios a pesar de las situaciones que está atravesando. Está decidido a actuar conforme a la palabra de Dios, pero termina diciendo que su vida es, como diciendo de alguna forma, es prosperada por la palabra. Su senda, su vida, su andar diario es prosperada por la palabra. Vean ahí el verso 111, por heredad. Si yo le preguntara a usted, ¿qué quisiera tener por herencia ahora acá en esta tierra? ¿Algunas ideas? ¿Qué les gustaría que tuvieran por herencia de algún familiar? ¿Qué piensan? Un terrenón, algunos, ¿verdad? Luego en terrenos, ¿verdad? Inmuebles, una casa, ahí una cuenta bancaria pues muy grande, un ranchito, ¿verdad? ¿Alguien dijo ahí? ¿No? Una quinta, no sé, los más campiranos, unos caballos, no sé, muchas cosas, ¿no? Quisiéramos tener por herencia. Pero el salmista tiene algo en mente. 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Lindísimo. Si hay algo que el salmista ha tomado como herencia, que atesora en su corazón para siempre, son los testimonios de Dios, en la palabra de Dios. Y hay una explicación, vean ahí, porque son el gozo de mi corazón. Esto, hermanos, verso 111, solamente puede decirle una palabra que realmente ha recibido vida espiritual. Esto solamente lo puede decir una persona realmente que es un hijo o una hija genuina de Dios, que puede considerar como la mayor herencia en esta tierra la palabra de Dios, que realmente ama la palabra de Dios, que realmente guarda, atesora la palabra de Dios, que como aquel que está ahí avanzando en una mina, ¿verdad? Y buscando tesoros, así es el hijo de Dios, la hija de Dios, va guardando, atesorando la palabra de Dios y desechando toda cosa que no le agrada a Dios, abandonando toda oscuridad, todo camino, digamos que chueco, digamos ahí que diferente de la palabra de Dios. Es esa persona que está ahí, que está siendo dirigida, que atesora la palabra de Dios, que es dirigida por la palabra de Dios y que tiene como su mayor herencia. Y noten ahí para siempre los testimonios divinos, porque realmente son el gozo de su corazón. Y es que toda herencia, yo no he heredado de nadie, ¿verdad? No sé si alguno ha heredado algo de alguien realmente, pero me imagino que ese momento cuando estás ahí con el notario, ¿verdad? El fedatario público y pues tienes un abuelito, una tía, alguien ahí muy rico
y te hereda algo, pues debe ser un momento de mucha alegría, ¿verdad? Uy, pues no hice nada y acá me están dando cosas, qué lindo. Aunque aquí en Monterrey pues puede pasar otras cosas, ¿no? Peleas ahí en las familias y un montón de cosas. Pero el salmista dice, me deleito con esta herencia y la considero como lo más precioso y lo atesoro para siempre. Esto es mío, lo atesoro, lo quiero conmigo, porque dice que se goza en su corazón. Pero este gozo no solamente lo lleva a sentir bonito, alegría, sino lo lleva a la práctica, muy importante nuevamente. Verso 112, mi corazón. Ese corazón que se goza en la palabra de Dios es el mismo corazón que se inclina a cumplir la palabra de Dios. Todos hemos experimentado, incluso al conocer las doctrinas desde la gracia por primera vez. Uy, no, pues es lindísimo. Cuando conocemos un poquito más del Señor, cuando tenemos un poquito más de entendimiento de la palabra de Dios, uy, nos gozamos, ¿verdad? Decimos, uy, ¿dónde estaba? O sea, ¿cómo estaba siendo enseñado? ¿Qué es lo que estaba creyendo? Incluso algunos, ¿qué es lo que estaba enseñando, verdad? Y vemos la realidad de la palabra de Dios, somos enseñados por Dios, su palabra, su espíritu, y uy, hay un gozo en nosotros, ¿no es cierto? También hay tristeza porque quizá algunas veces enseñamos cosas ahí un poco curiosas, pero hay un gozo, un deleite, y es lindo, pero no nos debemos de quedar ahí. Como el salmista no se queda ahí, sino al contrario, 112 dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Y noten desde cuándo y hasta cuándo, de continuo y hasta el fin. Y con esta parte final, hermanos, vemos una doctrina teológica, la perseverancia de los santos. El cristiano es el que persevera en la palabra de Dios, no es el que abandona, como hemos estado estudiando ahí en Hebreos. No es aquel que simplemente hace una decisión, siente bonito, declara algo y luego abandona, rechaza. Y ya tiene así 10, 15, 20, 30, 40 años, ¿verdad? Lejos. Y alguno puede pensar, está alejado, ¿verdad? No, hermanos. El cristiano es aquel que se inclina, que se goza en la palabra de Dios, se inclina en la palabra de Dios y está ahí cumpliendo la palabra de Dios continuamente y hasta el fin, hasta el día en que Dios le glorifica. Pablo lo dijo ahí con las mujeres, Filipenses 1, que él está persuadido de que Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, estará haciendo una obra de santificación hasta el día de Jesucristo. Esa es la perseverancia de los santos. Y esto es lindísimo, porque vemos en este pasaje, en esta sección, hermanos, que nuevamente titulé Luz celestial para el camino terrenal. Notamos 3 escenarios en la vida del salmista. Él puede decir, Dios, tu palabra es mi lámpara en un mundo de oscuridad, en un mundo donde Satanás está dominando este mundo con filosofías de este mundo. Tu palabra es la que me hace ser dirigido en mis caminos, encontrar la luz necesaria para no desviarme en otros caminos equivocados, para no caerme y tropezarme. Una senda guiada por la palabra, pero también una senda difícil por la palabra, porque así es, hermanos. Si queremos vivir conforme a la palabra de Dios, no sufriremos o no viviremos algo diferente de Jesucristo, la palabra encarnada. Si queremos y vivimos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos dice en su palabra, habrá ahí persecución, habrá burlas, habrá rechazo. Eso es natural. No podemos esperar algo diferente, pero el salmista dice que la senda por la cual está atravesando es difícil, pero lo sostiene la palabra de Dios. En medio de su aflicción quiere ser hallado por Dios como una persona que adora genuinamente a Dios. Por ser una persona que ningún lazo lo ata de impíos. Ningún pensamiento humano lo cautiva. Nada de eso llena su corazón. Nada de eso, que lo hace desviar de su objetivo, de Dios y de su palabra. Porque al final,
La palabra de Dios es su mayor herencia, es su mayor deleite. Y es una característica en su vida. Noten ahí nuevamente el 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. Que esta sea nuestra vida, ¿verdad? También. Una vida caracterizada por siempre acudir al consejo de Dios para recibir la dirección que necesitamos, la iluminación en nuestro andar diario, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. También que podamos encontrar en los estatutos, los justos juicios de Dios, la dirección cuando estemos ahí atravesando momentos difíciles, y que realmente sea nuestro deleite y nuestro gozo, que podamos considerar la palabra de Dios como nuestro más especial tesoro todos los días de nuestra vida. Pero bueno, vamos a orar para terminar.